A ver, pensemos un poco. ¿Qué es lo que nos atrae de alguien? ¿Es una decisión que tomamos con la cabeza? ¿O hay algo más? Fuerzas casi invisibles que mueven nuestros instintos más básicos. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la química secreta que se esconde detrás de eso que llamamos deseo. Imaginen la escena. Es extraña. Dos personas, Sandra y Jacob, que no se conocen de nada. Están completamente desnudos en una habitación blanca, vacía. Ni idea de cómo llegaron ahí. No hay nadie que les diga qué hacer. Solo se siente la tensión en el aire. Y claro, lo que ellos no saben es que hay un grupo de científicos observando cada uno de sus movimientos. Jacob, que parece más lanzado, da el primer paso, se acerca. Sandra, al toque, se aleja. Pero él insiste, se acerca un poco más. Y es ahí cuando lo siente. Un perfume raro que viene de ella, un olor a almendras. No es dulce, tampoco es amargo, es como inevitable. Y así empieza una especie de juego, una persecución, donde ella huye, pero cada vez se aleja menos. Casi como si fuera un baile. De pronto, algo cambia. Ahora es Sandra la que se acerca a Jacob, casi lo roza, y ¡pum!, se aleja de golpe. Desde la sala de observación, un científico grita, «¡Solicitación!». O sea, es el nombre técnico para esa invitación en código. Un comportamiento súper estudiado. Te atraigo y después me alejo. En uno de esos acercamientos, Jacob por fin la toca. Y el cuerpo de Sandra reacciona. Es puro instinto. «¡Lordosis!», gritan los que observan. Es un arqueo de la espalda, un reflejo, una señal que viene desde lo más profundo de la evolución y que comunica sin ninguna duda que está excitada y lista. Y bueno, el siguiente paso era casi obvio. Jacob logra una penetración parcial. «Intromisión», anota un científico con una frialdad que de verdad te pone la piel de gallina. Y esto se repite, una y otra vez, con pausas mientras los investigadores van contando cada evento, súper metódicos. Y entonces llega el clímax. Jacob se aferra a ella, su cuerpo se pone tieso por un segundo, y los científicos explotan en un grito casi de festejo. ¡Eyaculación! Justo después, como si hubieran apagado un interruptor, él se aleja y se queda dormido. De repente, baja del techo una mano mecánica gigante, agarra a Sandra y se la lleva. Fin del experimento. Acabamos de ver una escena increíblemente íntima, súper intensa y al mismo tiempo registrada con una frialdad total. Obviamente, después de todo esto, la pregunta es inevitable. ¿Quiénes son en realidad los protagonistas de este drama biológico? Y acá viene la clave de todo. Sandra y Jacob no son personas, son dos ratas de laboratorio. Todo lo que acabamos de presenciar, con sus rituales y su tensión, fue un experimento de neurobiología en la Universidad de Concordia. Ok, entonces, ¿para qué todo este show? El objetivo era responder una pregunta que, la verdad, nos toca a todos muy de cerca. ¿Es posible que una primera experiencia sexual defina nuestras preferencias para toda la vida? El experimento del Dr. Jean Paus fue brillante por lo simple. La primera vez de Jacob fue con Sandra, la rata con perfume de almendras. Después le presentaron otras ratas hembra, pero sin ningún olor en particular. Y al final, la prueba de fuego. Lo pusieron a elegir. ¿Con quién se iría? ¿Con la que olía como su primera vez o con una totalmente nueva? Los resultados fueron contundentes. Los machos no solo preferían a las hembras con olor a almendras, sino que desarrollaron un fetiche. Así, con todas las letras. Llegaron a frotar sus genitales con objetos que tenían ese mismo olor. Esto nos muestra el poder increíble de la impronta. La primera experiencia sexual deja una marca potentísima, incluso si el estímulo no tiene nada que ver, como el olor a almendras o, como probaron en otro experimento, unas diminutas chaquetas de cuero. Pero el equipo de Faust quiso ir más allá. Se preguntaron, ¿qué pasaría si el olor asociado no fuera algo neutral como la almendra, sino todo lo contrario, algo horrible? Y usaron cadaverina, que es básicamente el olor a carne en descomposición. Una señal que genéticamente le grita peligro a cualquier rata. Y acá es donde la cosa se pone increíble. Los machos que tuvieron su primera vez con una hembra que olía a muerte perdieron su miedo innato a ese olor.
El sexo fue una fuerza tan, pero tan poderosa que fue capaz de reescribir un instinto de supervivencia que traían en sus genes. Pensemos en eso un segundo. El placer le ganó al miedo a morir. Una locura. Y ahora sí, la pregunta del millón. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Porque obvio, no somos ratas de laboratorio. Pero estos experimentos nos dan unas pistas fascinantes sobre cómo está cableada nuestra propia sexualidad. El mismo Dr. Plaus lo explica muy bien. Aunque las primeras experiencias sí dejan una marca profunda, en los humanos la cosa es muchísimo más compleja. La biología es solo una pieza del rompecabezas. Nuestra cultura, nuestra educación, nuestras vivencias personales, todo eso va sumando capas y capas de complejidad. Bien, ahora vamos a meternos un poco en la química de nuestro cuerpo. ¿Es lo mismo tener ganas de tener sexo que estar físicamente en un estado de excitación? La respuesta, parece, está en el cóctel de hormonas que corre por nuestras venas. Para investigar esto, la científica Maite Parada usó un método, digamos, bastante particular. Usaba un pincelito para estimular directamente el clítoris de las ratas hembra. Lo que quería era medir si esa estimulación era placentera para ellas en diferentes momentos de su ciclo, o sea, con distintas combinaciones de hormonas en su cuerpo. Y lo que descubrió fue toda una revelación. Ojo con esto que es fundamental. El placer físico, o sea, la capacidad de sentir, no depende de las hormonas. La estimulación con el pincel siempre era agradable para ellas. Las hormonas solo controlaban el comportamiento. Es decir, si la rata buscaba sexo activamente o si mostraba las señales de que estaba receptiva. Esto nos ayuda a separar dos cosas que muchas veces mezclamos. Por un lado está el deseo, que es como el motor, las ganas, esa motivación más bien psicológica que nos empuja a buscar sexo. Y sí, eso está súper influenciado por las hormonas. Y por otro lado está la excitación, que es la respuesta del cuerpo, la parte física, que como vimos, puede sentirse bien sin importar qué estén haciendo las hormonas en ese momento. Entonces, si juntamos todas las piezas que vimos, ¿con qué nos quedamos? Pues, con que la sexualidad humana no es algo simple, no es una línea recta. Es más bien como un rompecabezas súper complejo, con piezas biológicas, psicológicas y sociales. Para entenderla de verdad, necesitamos esta visión que llaman biopsicosocial. Tenemos por un lado nuestra biología, el hardware, con los genes y las hormonas. Por otro, nuestra psicología, el software que se va escribiendo con cada experiencia que vivimos. Y finalmente el contexto social, que son como las reglas del juego que nos dicen qué está bien, qué está mal. Y lo más importante es que estos tres pilares no funcionan por separado, sino que se mezclan y se influyen todo el tiempo. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la gran encrucijada del deseo. En lo que nos atrae, en lo que nos mueve, ¿qué tiene más peso? ¿Nuestra biología, ese guión que la evolución escribió durante miles de años, o nuestra biografía, esa historia única y personal que cada quien va escribiendo día a día? La respuesta, quizás, no está en elegir una de las dos, sino en entender cómo bailan juntas.